Continuamos en la línea roja, segunda parte del programa hoy centrado en la actualidad nacional con los diputados César Sánchez del Partido Popular, Alejandro Soler del Partido Socialista y Txema Guijarro de Unidas Podemos. Vamos a hablar del 8 de marzo, de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en torno al cual se está hablando mucho este año porque no va a ser una celebración, una conmemoración al uso, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia que tenemos en España. El Ministerio de Sanidad recomendaba la semana pasada que no se celebren las manifestaciones del 8M ante la situación epidemiológica, pese a que España ha salido de la situación de riesgo extremo. Así de rotunda lo decía la titular de Sanidad, Carolina Darias. Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo distintos actos. Bueno, así de rotunda veíamos, decía, no ha lugar. Bueno, otro de los que ha hablado últimamente también sobre esa posibilidad de realizar concentraciones, movilizaciones, manifestaciones en las calles ha sido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La semana pasada comparaba la Semana Santa con las manifestaciones. Él mismo decía que no era exactamente lo que quería decir y así se explicaba ayer. Estamos en una situación que todavía no es en absoluto buena. El jueves pasado, con mis palabras, lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan, por así decir, relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo. No es una cuestión de que si hay una manifestación, si hay una festividad, sea de Semana Santa, sea de San José, sea de lo que sea, si se pueden o no hacer cosas. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener siempre. Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. Bueno, y ahora os pregunto directamente a los partidos. Estas son las opiniones que hemos ido escuchando durante los últimos días de parte del gobierno de Fernando Simón también. ¿Qué van a hacer vuestros partidos? ¿De qué lado van a estar ese 8 de marzo, el próximo lunes? César Sánchez, Partido Popular, ¿en qué posición se encuentra vuestro partido en torno a este día? Ábrete el micro para que te podamos escuchar, César. Ahora. Sí, nosotros siempre hemos respaldado el 8M. El 8M es un día en el que tenemos que estar, muy especialmente nosotros los hombres, apoyando a las mujeres, reivindicando la igualdad de mujeres y de hombres. El siglo XX fue el siglo de la mujer. El siglo XXI tiene que definitivamente cerrar brechas que siguen existiendo en la sociedad española y en la sociedad mundial y en muchos países donde la mujer todavía desde luego no tiene muchos derechos que debiera tener. Hemos incluso hecho alguna reflexión al respecto de poder aplazar el 8M porque entendemos que es un día muy especial y es un día que se tiene que producir en nuestro país y en el que las mujeres y nosotros también, los hombres, tenemos que salir a defender esa igualdad entre hombres y mujeres, pero ciertamente vemos con estupor algunas declaraciones de incluso algunos miembros del gobierno y algunos diputados que desde luego desde nuestro punto de vista no son sensatos con la situación sanitaria que está viviendo nuestro país. Ya vivimos un 8M hace un año dramático. Se ha puesto de manifiesto que si no se hubiese celebrado aquel 8M y se hubiese aplazado, por ejemplo, se hubiesen evitado miles de víctimas, miles de fallecidos en nuestro país. Por tanto, nosotros creemos que pensar ahora en la salud de los españoles, que tenemos que pensar en que tenemos una pandemia, que es muy peligroso este tipo de manifestaciones y este tipo de concentraciones, y muy especialmente tenemos que pensar también en los datos que hemos conocido esta mañana del paro femenino, de los casi
800.000, 760 y tantos mil nuevos parados que hay desde febrero del año pasado a febrero de este año en nuestro país, más de 408.000 personas son mujeres. Hay un 23% más de parados mujeres que hombres en España desde hace un año. Y eso también es un tema que tenemos que ponerlo encima de la mesa, porque ahí está buena parte de la brecha, en este caso laboral, que hay en nuestro país. Y tenemos que contribuir todos. Por tanto, tenemos que cuidarnos, tenemos que, en este caso, seguir lo que digan las autoridades sanitarias, que algo han dicho ya al respecto, y hemos visto precisamente a la ministra, y desde luego en ningún caso manipular un día que es importante y especial para las mujeres en nuestro país. Precisamente se ha hablado mucho de si debe haber manifestaciones, si no. Las plataformas feministas en Alicante, por ejemplo, ya han anunciado que tienen previsto realizar concentraciones muy puntuales con los asistentes controlados. Quiero compararlo con manifestaciones que hemos visto durante los últimos días. En todas las cadenas hemos visto a los hosteleros manifestándose. Ahora mismo, cuando veíamos el asunto de Hasél, veíamos las manifestaciones que había en las calles contra la ley CELA. Se ha manifestado también mucha gente, incluso contra las medidas que ha tomado el Gobierno a lo largo de esta pandemia. ¿Qué distingue esas manifestaciones, muchas veces multitudinarias en las calles, de estas que se están preparando para el 8M? Me gustaría que tuviéramos este debate con esa perspectiva, comparándolo con esas otras concentraciones que hemos visto. Alejandro, ¿cuál es el punto en el que se encuentra el Partido Socialista? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo fundamental es que todos intentemos coincidir en que hay todavía aspectos que hay que mejorar y en los que hay que avanzar en igualdad. Aspectos como la brecha salarial que hay, mujeres trabajando haciendo el mismo trabajo que un hombre y cobrando menos, mujeres que les cuesta mucho llegar a determinados espacios de poder en política o fundamentalmente en consejos de administración de empresas, en puestos de determinadas responsabilidades y sobre todo también que cuando hay cualquier dificultad, y lo hemos visto en la pandemia, el mayor peso de la carga familiar, del cuidado de mayores y de hijos, suele depender de la mujer dentro de la familia. Por tanto, es fundamental que tengamos claro que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la inversión en la igualdad. En segundo lugar, creo que debemos poder celebrar el 8M cumpliendo con todas las normativas que hay respecto a la pandemia. No se pueden hacer concentraciones que incumplan la pandemia, no se pueden hacer manifestaciones que incumplan la pandemia y las que se hagan tienen que cumplir estrictamente las medidas sanitarias. Yo creo que eso debería ser una máxima. Es verdad que cuando comparamos unas con otras, evidentemente estamos viendo concentraciones que no han cumplido esas normas y probablemente si eso es mismo y no han sido objeto de una especial crítica, si eso se produce con el 8M, que no debiera producirse y no debieran haberse producido en otros casos, será seguro que objeto de una crítica más contundente y más mordaz por ser el 8M. Esa es la realidad. Y fundamentalmente esas críticas vendrán de la derecha, que probablemente no pone el acento en esa crítica en otro tipo de concentración en particular. Yo creo que hay que ponerla en todas y, por tanto, que se cumplan las restricciones de la pandemia. Yo quiero decir respecto al PP que yo me alegro de que el PP avance en igualdad y en la defensa de los derechos. Normalmente en la defensa de los derechos y especialmente en materia de igualdad, el PP siempre está de acuerdo pero llega tarde. Llegó tarde al voto femenino, llegó tarde a la ley del divorcio, llegó tarde al aborto, siempre estuvo en contra cuando se aprobaron y luego cuando pasan los años está de acuerdo. Yo me alegro de que estén de acuerdo, aunque me gustaría que lo hicieran en el tiempo en que las modificaciones y los avances se producen. Y por tanto, yo lo que pediría es que este año tengamos mucho cuidado. En la agrupación socialista de Elche, en la que yo, por ejemplo, soy secretario general, todos los años hacemos una cena multitudinaria, pues este año, hoy mismo, haremos una charla online con Adriana Lastra, intentamos acomodarnos a las circunstancias para evitar riesgos. Y yo también quiero decir que no considero se ha hecho un uso torticero del 8M pasado, decir que ha causado gran cantidad de contagios, que fue un elemento fundamental dentro de la pandemia, cuando ese día había miles de estadios llenos, concentraciones, manifestaciones, algún mitin de Vox, miles de personas en distintas modalidades de transporte. Poner el acento ahí, pues me parece evidentemente
utilizar esto de manera partidista. Bueno, yo, perdona, Idoia, sí, por alusiones, efectivamente el día 8M del año pasado había muchísimos estadios llenos, había incluso mítines de Vox, estaba el 8M precisamente porque el gobierno no cumplió con su responsabilidad de evitar que todo eso ocurriese. No significa, obviamente, que el 8M sea la única causa por la cual hubo muchos contagios. Es la única que criticáis. El 8M, la única que no, criticáis. todas. Es decir, ese día no se debieron de celebrar ningún partido de fútbol, pero el hecho de que no se celebre ningún partido de fútbol es una responsabilidad del gobierno. Es que el gobierno ese fin de semana, con los datos que tenía, debía haber evitado que se celebrase el 8M, partidos de fútbol, mítines de Vox, absolutamente todo lo que se celebró. Y en relación al tema del voto femenino y el tema del voto femenino, bien, yo no sé si hemos llegado tarde o no, no te sacas eso, Alejandro, me vas a disculpar, y no voy a ceñirme a la fecha concreta, pero en la primera mitad del siglo XX hay un partido que es el Partido Socialista, y no quiero dar el dato porque rememorar viejas épocas pasadas, un partido que votó en contra del voto femenino en nuestro país allá el año 30 y pico, y no quiero hacer mucha memoria, fue el Partido Socialista. Que mayoritariamente votó a favor. Creo que no tienes la información. Mayoritariamente votó a favor el Partido Socialista. ¿Podemos avanzar un poco en el debate y así me dejáis intervenir, Alejandro? Venga, vamos a escuchar la opinión de Txema Guijarro de Podemos, que todavía no la hemos escuchado en torno a este 8M. Claro, o sea, evidentemente, decías tú, César, culpa del gobierno que llegó tarde y que tenía que haber parado todos los actos que se hicieron hace un año. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, quiero decir, a toro pasado es fácil saber que efectivamente el gobierno español y todos los gobiernos europeos llegaron tarde ante lo que evidentemente era una causa mucho más grave de lo que se estaba percibiendo en aquel momento. Pero no me negarás que la derecha, y particularmente el Partido Popular, ha señalado específicamente el 8M como responsable específico y especial de algo que me parece que es absolutamente injusto y que está totalmente mediado por la cuestión ideológica, ¿no? Si hubiera sido otras cosas, pues evidentemente no, el 8 de marzo no hubiera sido objeto de crítica por parte del Partido Popular. Luego, respecto a la cuestión del 8 de marzo, yo creo que Alejandro lo ha dicho bien. O sea, yo creo que hay que tratar de mantener la celebración del día 8 de marzo, porque es un día importante, no ya solo tanto para celebrar, sino para generar conciencia y para advertir que estamos todavía lejos de haber completado la agenda feminista que este gobierno y en general la sociedad española se ha impuesto para los próximos años, ¿no? Por lo tanto, importante mantener el tono reivindicativo del 8 de marzo, importante que se puedan celebrar acontecimientos que así lo celebren y que así lo difundan, aunque evidentemente las autoridades sanitarias aquí tienen mucho que decir y por lo tanto cualquier tipo de manifestación o de acto simbólico que se haga tendrá que ser en los márgenes, dentro de los márgenes que establezcan esas mismas autoridades, ¿no? Por desgracia, ¿no? Y en esto yo creo que sí que hay que subrayarlo, hemos visto otras manifestaciones en España que no han cumplido con con esos requisitos y esos requerimientos. Y esto es una desgracia, porque es verdad que esto no ayuda ni mucho menos a reducir la curva de contagios y a salvar vidas, que es el objetivo principal que deberíamos tener todas y todos ahora mismo en este país, ¿no? Pero como digo, yo confío en que en fin, los comités que están organizando las distintas movilizaciones feministas a lo largo de todo el país sean pues responsables, como lo han venido siendo en estos últimos años, y aprovechen la ocasión para celebrar un acto tan importante y tan fundamental, cumpliendo siempre con las normas, ¿no? Y luego un último detalle. Decía antes César que el siglo XX había sido el siglo de la mujer. Yo más bien diría que había sido el siglo donde las cosas empezaron a cambiar, pero confío en que el siglo XXI sea de verdad el siglo de la mujer, porque será el siglo donde alcancemos la igualdad, ¿no? Cosa que, por desgracia, durante el siglo XX y todavía hoy, comenzado ya el siglo XXI, todavía no tenemos, ¿no? César. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que vamos a trabajar en ese sentido todos juntos. Y además no solamente tenemos que trabajar en nuestro país, también tenemos que trabajar en otros muchos países donde la mujer todavía es denigrada y donde no tiene ningún tipo de derechos. Países, por cierto, que en algunos casos tienen
mucha relación, Chema, con tu partido, y eso bien lo sabes. Por tanto, del Partido Popular... César, habláis vosotros liberal, más de Venezuela y de Cuba, que yo creo que no he hablado de eso jamás. O sea, vosotros estáis obsesionados relaciones... con lo que pasa en América Latina. Yo me prefiero centrarme en España y en todo caso en Europa. Bueno, me vas a disculpar, pero creo que no hay un español de a pie que no sepa que Pablo Iglesias, tu jefe y amigo, se ha preocupado mucho de lo que ocurre en Venezuela y Cuba, donde la mujer precisamente no tiene muchos derechos y mucha falta de libertades, y tiene mucha falta de libertades. Y digo más... César, realmente te lo digo con todo el respeto, no tienes ni idea de cómo está la situación de la mujer en Cuba y en Venezuela. No tienes ni idea. Porque estando el país, o los dos países, con situaciones y con problemas muy serios, ¿no? Las mujeres en Cuba y Venezuela no han sufrido discriminación por el hecho de ser mujeres tanto como lo hemos podido sufrir muchas veces en Europa, ¿no? Y en ese sentido, me parece que te tienes que informar bien. O sea, aprende el papel de la mujer en la Revolución Cubana, aprende lo que ha sido el papel de la mujer en Venezuela. Me parece bien todo lo que dices, Chema, y me parece bien que digas que no tengo ni idea. Yo me vas a permitir que discrepe y creo que ni Cuba ni Venezuela son el modelo a seguir. Y España, y los 40 años de democracia que tenemos y el avance que ha habido en España, que todavía queda mucho por hacer y es una tarea siempre inacabada, porque siempre todo es mejorable, desde luego España sí que es un modelo. Y tu partido y algunos dirigentes de tu partido han atacado al modelo democrático y están poniendo en cuestión lo que hemos hecho entre todos los españoles estas 4 décadas en España. Último segundo. Yo solo diría que un tema que estamos básicamente de acuerdo, independientemente del histórico de cada uno de los partidos, es verdad, independientemente de las posiciones en momentos determinados que pudieran ser muy, muy cuestionadas o no sobre las cuestiones en el extranjero. Si estamos mayoritariamente de acuerdo en lo que ocurre en España y en lo que debemos seguir avanzando, centrémonos en eso, para algo en lo que fundamentalmente parece que estamos de acuerdo. Bueno, pues que así sea. Tenemos que cerrar aquí el programa. Nosotros haremos un programa especial ese 8 de marzo que estamos preparando. Bueno, ya os lo contaremos. Por hoy no nos da tiempo para nada más, así que muchísimas gracias Alejandro Soler, Chema Guijarro y César Sánchez por habernos acompañado y haber hecho un hueco en esas apretadas agendas que seguro tenéis. Un placer haber compartido el programa hoy con vosotros. Igualmente. Encantado, muchas gracias. Bueno, por supuesto, un placer compartir programa con todos los que cada día nos acompañáis. Mañana volvemos con actualidad ligada con el Ayuntamiento de Alicante. Estarán con nosotros Vanessa Romero de Unides Podem, Rafa Mas de Compromís y Toño Peral del Partido Popular. Hasta mañana.